en círculo y platicáramos. ¿Sí? Entonces, o que todos se vengan para acá y hagamos un gran círculo. No sé si, ¿sí? Vamos pasando, por favor. Sí, si abrimos tal vez el círculo así como para que todos nos veamos las... Aquí tal vez podemos juntar sillas. Isabel. Tal vez podemos juntar sillas aquí. Eso, que hagamos eso, el círculo. Digo que tal vez nosotras aquí. Rudy, sí. ¿Ya no hay video? Entonces... Sí. No, ya no hay. Gracias. Sí. Cabalmente, un poco la idea es eso, ¿verdad? Que nos veamos las caras, que hablemos de nosotras, de nosotros y que comentemos. Entonces, primero, gracias Trudy y gracias Alejandra. Se nota que van... ¿Alejandra? Por ahí está. Un poco la idea es que continuemos como ayer en la línea de preguntar, comentar, reflexionar qué nos han parecido estas intervenciones, qué preguntas tenemos, qué comentarios, qué pensamos, cómo nos va. La grande. Yo chilereando con mi billete Preguntas. Dinero del tax. Pili, el micro. Va, ok. Preguntas, comentarios, reacciones. ¿Es necesario? ¿Me escuchan ahí? Sí, pero es para las redes. Es para nosotros. Estamos, sí. Pero me siento... ¿Dónde? Ahí Me voy a sentar aquí. Muy buenos días a todas y todos. Interesante esta ronda de actividades que ustedes organizaron. Yo el año pasado estuve en el diplomado que organizó la fundación y algo que me vino a romper un poco la cabeza fue una intervención de Ronnie Alvarado, Sí. que está diciendo que el pueblo mestizo es un pueblo originado. Me parece que él es un poco la ponencia que él está teniendo. Y quienes andamos en esta búsqueda identitaria, como bien decía alguien, llenar el cuadrito que se nos pasa, sobre todo cuando uno trabaja para entidades gubernamentales, se acostumbra a ese cuadro que ahora es un cuadro gigantesco, donde toda la comunidad lingüística. Entonces yo ando también en esa búsqueda, ¿va? Que tenemos muchos mestizos. Yo me defino como mestizo pueblerino. En algún momento fui del segmento, ahora que Alejandra mencionaba lo extranjero, yo crecí en Palín. Y en Palín hubo una época donde me decían que yo era el tirado con onda. Entonces, yo tirado con onda, y el tirado con onda fue porque no somos originarios de Palín. Llegamos ahí producto del trabajo que mi papá ejercía, que era secretario municipal. Entonces era un tipo nómada que andaba trabajando por todos lados y iba con nosotros hacia donde iba a trabajar. Nací en Amatitlán, crecí unos años en Palín y luego nos largamos de Palín una época, y cuando volvimos, que ya entré yo a la primaria, me acuerdo que era vos sos el tirado con onda. Entonces, de entrada ahí me rompieron un poco y yo empecé a averiguar qué es tirado con onda. Entonces mi papá me dijo, mira, porque es como cuando alguien agarra una onda y ¡tum!, tira la pedrada y a ver dónde va a caer la piedra, y ahí eso un poco somos nosotros. Entonces,
Este ejercicio me parece interesantísimo porque realmente quienes somos mestizos a veces no sabemos dónde ubicarnos. Y sobre todo, como bien lo decía Alejandra, creo, con esto del territorio. Yo incluso, mis hermanos se quedaron en Palín, por ejemplo, y ellos hicieron su vida en Palín y son muy arraigados en Palín y toda la comunidad, ¿verdad? Cuando les pasa algo, está la comunidad en función de ellos. Yo perdí todo eso. En la ciudad, no soy de la ciudad. Si llego a Palín, ya los de Palín me dicen, mano, hoy ya no sos de aquí, ya hace 30 años que te fuiste, hoy ya no sos palineco. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Va? Mis rasgos, ¿va?, fisionómicos me ubican por mi tiponimia como una persona más indígena que mestizo, y por eso ando en esa búsqueda, que tal vez aquí alguien que la antropología, es que estoy viendo si mi mamá era de Guanagasapa, en el departamento de Escuintla, muy fronterizo a Santa Rosa y a todos esos, a ver si dentro de mi sangre corre sangre xinca o pipil, ¿va? Una de ambas por ahí. Entonces, en esa búsqueda precisamente para saber uno cómo situarse, porque a veces sí es incómodo, ¿va?, saber, bueno, entonces no soy de la ciudad. Máxime, si uno se cambia, va a una época, dije soy de la 1 de julio. Nunca me vieron como de la 1 de julio. Ahora estoy en la zona 5, no me ven como de la zona 5. Entonces, siempre soy ese extranjero, ¿va? Y por eso digo yo, soy del segmento de los tirados con onda, pero qué bueno este ejercicio, y espero salir con muchos aprendizajes producto de la experiencia de todas y todos. Eso quería Gracias. opinar. Perdón, hice una pregunta para Alejandra. Alejandra, es que no me quedó claro. Yo, lo de concesión, yo no sé si usted lo explicó al principio, pero ¿qué es una concesión dentro del en Petén? Sí, cabrón. Vamos a hacer unas 3 preguntas y después. Gracias. Bueno, sí, buenos días. Tengo un poco desordenadas las ideas, pero voy a esforzarme. Con el tema de biopolítica, Foucault, no sé si lo habla sobre el enemigo interno. Todos tenemos un enemigo interno. Todos, así como tenemos un enemigo interno, así tenemos un agente policíaco interno, ¿verdad?, del otro. Entonces estamos como pendientes de lo que el otro, que pienso tiene que ver con las medidas disciplinarias que tú mencionaste, Trudy, y que ese ver al otro como enemigo no nos ayuda a ser comunidad y por tanto no nos ayuda a tener identidad, ¿verdad? Y de lo que se trata, pienso yo, este conversatorio es encontrarnos todos en nuestras diferencias para ser uno. Y aquí quiero traer el ejemplo de Colombia. Yo recientemente estuve en Medellín y yo preguntaba, ¿verdad? Hacía mi monitoreo, preguntaba. Hay 7 grupos étnicos, 115 pueblos y no sé cuánta cantidad de idiomas indígenas en Colombia. Y yo me quedé asombrada de cómo ellos, había un problema, iban todos a una marcha, todos a una concentración, todos en sus diferencias. Entonces, pensaba, porque ellos resuelven su conflicto armado y sus recuerdos de paz diferentes a nosotros, porque tienen una identidad y la saben definir. El otro día también hablaba con un nicaragüense y me preguntó eso mismo, ¿cómo te definís vos como guatemalteca? Y yo me quedé, cuando él con el tipo de gobierno que tiene, sabía perfectamente quién era y qué tenía y qué hacía. Entonces, a mí me hace pensar, bueno, los mestizos somos una copia de, ¿verdad?, una imitación de, pero aquí quiero pensar
que por ejemplo recientemente el barrio de La Betania, cuando sacó a sus motoristas para protestar, eso les dio poder y les dio identidad. ¿Cómo? No, todavía no tiene nombre, ¿verdad? Entonces lo asocié con lo que Alejandra dice, ¿verdad? El poder territorial, ¿verdad? Los intereses en común, la comunidad, ¿verdad? Los barrios. Por otro lado, con respecto a Petén, que es tierra de nadie, pensaba yo, desde mi ignorancia, les pido disculpas, les da autenticidad a esas comunidades. ¿Por qué? Porque el Estado no está ahí. Y pasa lo que en Medellín. En Medellín decían, no, pues es que nosotros nos queremos independizar, somos un Estado independiente y vamos hacia allá. Y sí, puedo decir que sí, que yo vi poder local en Medellín. ¿Sabes cómo se llama? Es básicamente, ¿verdad? Gracias. Gracias a las expositoras, ahí, bueno, en el caso de Trudy, ¿verdad? Cómo muchas veces se limita lo racial y lo político, ¿verdad? Y a veces no es que existan límites, ¿verdad? Entonces me parece como interesante también esta propuesta en términos de lo que las dos decían, ¿verdad? Que todo es político. Y lo otro que me parece interesante de Alejandra también es lo de territorialidad, ¿verdad? Que mucho desde pueblos indígenas se entiende, digamos, la identidad desde el arraigo territorial, ¿verdad? Y lo duro que ha sido también la iniciación con pueblos indígenas a la hora de desarraigarlos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Pero un poco, digamos, me recordé también de lo que, bueno, yo estudio mucho la ciudad de Guatemala, ¿verdad? En términos de relaciones políticas y muchas veces, digamos, una narrativa que se oye en la ciudad de Guatemala es que no hablemos de nuestra identidad como ladinos, dicen, ¿verdad? Porque solo nos dicen que somos los malos, ¿verdad? O sea, los estudios académicos nos dicen que son los malos, que el Estado nos dice que somos los malos, y en realidad, ¿dónde quedamos como nosotros, verdad? Porque no siempre somos malos, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cómo se explicaría eso, verdad? Y sobre todo porque hace también algunos años oí que la forma, digamos, para identificarse, ¿verdad? De una persona, para como sacarse eso malo, ¿verdad? Es que se identificaba como aétnico. O sea, algo... No sé si es posible, ¿verdad? Pero así era como su posicionamiento y entonces, ¿cómo se resuelve o qué significa eso, verdad? Que yo nunca encontré una respuesta. Y lo otro, un poco con lo que decía también Alejandra, cuando no se definen, ¿verdad? O sea, cuando, bueno, soy mexicano, soy, sí, de aquí, y es una historia realmente muy mezclada, pero no explícitamente se definen como ladinos o como mestizos. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué se hace con esa como identidades que no... como un poco, no sé si borrosas, ¿verdad? Porque al rato para ellos no. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa también ahí? Digamos, o sea, hasta dónde también hay una necesidad de definirse y hasta dónde también no, ¿verdad? Bien, ahora sí creo que sí, entonces. Gracias, puedo aclarar y perdón por se me olvida que las concesiones forestales de Petén no son conocimiento, digamos, de todos, ¿verdad? Perdón por eso, pero atención a eso, ¿verdad? Porque el territorio de Petén, si lo ubican, existe lo que yo llamo el rectángulo, ¿verdad? Que está hasta el norte, el que colinda con México y con Belice. Y ahí fue donde se declaró la Reserva de Biosfera Maya en los años 90. Y esa reserva tenía originalmente el plan de que todo fuera como un parque nacional, pero ya había personas usando el territorio o viviendo en el territorio, como en el caso de Carmelita y Huachactún. Entonces se importó
ideas de varios lugares, incluyendo el sistema ejidatario mexicano, para imaginar qué pasaría si las personas que ya estaban de cierta forma usando el territorio eran reconocidas como usuarios legales, pero con altas responsabilidades de cuidar ese territorio. Y al mismo tiempo había intereses enormes corporativos para parcelar la RBM y que fueran industrias privadas las que explotaran la madera. Y hubo una guerra, digamos, una lucha política fuertísima encabezada por diferentes organizaciones, pero incluyendo a COFOP, que es la Asociación de Segundo Nivel de Comunidades Forestales del Petén, que logró que todas menos 2 de las concesiones quedaran en manos de comunitarios. O sea, ellos usan ese concepto, comunitarios, que quiere decir eran personas que vivían en las comunidades cerca de la Reserva de Biosfera Maya. Entonces la RBM está dividida en zonas de usos múltiples, que son estas, donde están las concesiones, parques nacionales como Tikal, y la zona de amortiguamiento que realmente nunca se planificó y se reguló, en donde hay fincas privadas, donde hay comunidades, donde pasa la carretera, ¿verdad? La que viene de Melchor de Mencos. Entonces, las concesiones son un invento muy reciente, porque se crearon hace 27 años aproximadamente. Y por eso es interesantísimo que exista una identidad concesionaria tan fuerte que yo asumo que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Que así es. O sea, yo tomo porque para mí es tan evidente que ahí están las concesiones y que justo en los últimos 2 o 3 años lograron la prórroga para poder estar otros 25 años. Y ese es el tema, es que su permanencia está sujeta a cumplir con un listado gigantesco de condiciones. Y ahora les añadieron aún más, porque ahora tienen que monitorear el agua dulce. Por eso les digo, si Guatemala se administrara como se gerencia en las concesiones, aquí habría regulación sobre el agua, se sancionaría cuando la gente abusa, cuando explota, cuando construye donde no tiene que construir. Ya las concesiones tienen reglamentado dónde siembran, no pueden sembrar para comercializar. O sea, es digamos que es como el ideal de una gestión de los recursos naturales, porque las personas viven de eso. Entonces, de la industria de la madera, en donde se extrae menos de un árbol por cada hectárea, o sea, no se mira, uno desde el cielo no mira dónde ha sido el aprovechamiento, se sostiene la comunidad, mantienen el control y vigilancia, y en varios casos pues ya hay turismo, digamos la cooperativa Carmelita es la que lleva a la gente al mirador, el sitio del mirador. El conflicto que existe con Richard Hansen sobre miradores Carmelita versus Richard Hansen, por ejemplo, y entonces esas luchas de territorio son luchas muy recientes, pero donde la identidad concesionaria ya es una nueva identidad guatemalteca, que está allá, y que solo funciona en un lugar donde hay mucha tierra que antes era del Estado, que era libre, como vacía, ¿verdad? Y que se abrió en menos de 60 años, porque la colonización del Petén, del norte del Petén, es muy reciente. Entonces, esa historia ambiental, que es muy corta, que es lo que Isa estudió también, es una historia muy interesante porque son la mayoría guatemaltecos, ¿verdad? Aunque hay un poco de mexicanos, que ocuparon un espacio concebido como vacío, en donde no era realmente vacío, ¿verdad? Había personas, pero concebido como vacío, reclamado desde luchas de campesinos, desde luchas de personas huyendo de la violencia, desde personas que están aprovechando, y que ahora tiene su propia dinámica de territorio y de justificación. ¿A quién sabe? Bueno, yo voy a darle seguimiento un poco a lo que dice Ishkik aquí de la identidad con la territorialidad, y eso ha sido así en comunidades usualmente campesinas, no necesariamente siempre campesinas, pero alrededor del mundo, esa identidad con el territorio. Por eso cuando quieren romper esa identidad o la quieren difuminar un poco, la quieren hacer más débil, lo que hacen es atacar esa territorialidad. Por ejemplo, en Inglaterra incluso habían tierras comunales, y cuando empezaron a querer desarrollar la revolución industrial,
y lo dicen como una revolución, ¿no? Como que era algo liberador, cuando quieren imponer la industrialización en Inglaterra para beneficiar a una élite industrial, lo que hicieron fue que, como estas tierras comunales no tenían documento de pertenencia porque habían sido de siglos, tierras de estas comunidades, lo que hicieron fue darle los títulos de propiedad de estos territorios a grupos allegados a la aristocracia, y entonces llegaban con el ejército y los sacaron. Aquí traigo mi título, esto es mío, todos ustedes deben salir, y lo sacaron y se apropiaron de esos terrenos para ganado, cosa que daba muy poco, que genera muy poco trabajo. Y esto lo podemos ver replicado incluso en la contemporaneidad, ¿no? Aquí en Guatemala, en México también, pero en Guatemala tuvo un viso especial y por eso muchas veces, bueno, los ladinos somos lo malo, ¿eh? Pero hay que matizar esto. Viene justo Rufino Barrios cuando los ladinos empiezan a adquirir cuotas de poder grande, y lo que hacen con los territorios indígenas acá en muchos lados, porque eso era fuente de poder, es que llegan y voluntariamente les vamos a alquilar este terreno, se los vamos a arrendar, les vamos a pagar. Y empiezan a hacer eso. Y con el tiempo pasan una ley que el que ocupe el terreno es el dueño. Y automáticamente todas estas comunidades pierden ese terreno y pasa a manos del ladino. Entonces sí, los ladinos eran usados de punta de lanza, pero también habían muchas estrategias de empobrecimiento de los ladinos precisamente para que fueran a ser vulnerados para ser usados de punta de lanza. Son estrategias típicas de tecnologías de poder de usualmente clases élite, les podemos decir oligárquicas, les podemos decir élites económicas, élites de poder, pero usualmente así es como funcionan, ¿no? Estas estrategias de poder en ese sentido, pero sí desarraigamos a la gente, y eso lo vemos en la modernidad, cuando ya vivimos en grandes urbes, grandes ciudades y todo, buscamos la territorialidad. Yo soy de este barrio, las identidades barriales son bien importantes, yo soy de este barrio, ¿no? La Betania, con orgullo, soy de la Betania, ese tipo de cosas, porque el humano busca eso, la humanidad busca esos arraigos, y estar desarraigando a la gente genera ese sentimiento de no pertenencia que estabas comentando tú, ¿no, Palín? Ese sentimiento de no pertenencia que actúa en contra de la organización política, que actúa en contra de la solidaridad política. Yo miro mucho cuando hay movimientos de los movimientos indígenas aquí, que como estabas comentando de Colombia, ¿no? Que hay un gran movimiento indígena, rara vez se le une toda la izquierda burguesa de Guatemala, rara vez, ¿no? Entonces, crea esas formas en contra de la solidaridad, en donde paramos viendo que grupos indígenas pelean y logran cuotas de autonomía y de avance que nos benefician a todos y a todas muchas veces sin haber levantado un dedo. Ahí está el privilegio, Entonces, creo que para lograr una identidad ladina política que ayude a la organización política, primero hay que enfrentar esas formas en que las cuotas de poder nos benefician y nos privilegian, aunque nosotros no estemos, y yo no hice nada, pero nos beneficiamos de no hacer nada. Empezar por ahí. Segundo, reconocer las formas en que estas dinámicas funcionan, y de ahí nacer la solidaridad. Bueno, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo hacer diferente? Vamos a ser más poderosos todos a nivel ciudadano contra estos poderes que no están funcionando, los poderes extractivos y todo esto que no están funcionando en nuestro beneficio, si realmente nos empezamos a ver más solidariamente, ¿no? Desde nuestras diferentes identificaciones. Pero para lograr eso, como yo soy psicoanalista, siempre lo remito a la clínica, tenemos que empezar a asumir responsabilidad, así les digo a mis pacientes, por nuestra posición subjetiva. Si no asumimos responsabilidad por nuestra posición subjetiva, que no es decir que si fuimos victimizados, seamos revictimizados, sino, por ejemplo, cuando tengo pacientes que han sufrido mucho trauma,
ok, sufriste este trauma, es horrible, tiene efectos, ¿qué podemos hacer desde aquí? ¿No? Y cada persona va a elegir, bueno, yo me voy a dedicar a reivindicar esto, yo me voy a dedicar, no, lo que sea, pero hay que asumir estas cosas de la ladinidad. Por eso son importantes estos espacios y estas discusiones. Me encanta lo que trajiste. Esta nueva reconceptualización de las comunidades, yo me identifico desde comunidad concesionaria. Claro, porque las identificaciones no son fijas, no son móviles y varían y evolucionan y se mezclan con otras y de eso se trata ser humano. Entonces, yo quisiera agregar que no solo lo territorial puede ser fuente de arraigo, también lo institucional, ¿verdad? Las identidades que surgen de espacios estables, laborales o de formación sí, o vecinales, ¿verdad? Esos tres espacios de convivencia. Lo que pasa es que hemos sido sometidas a dinámicas de poder que han fracturado todos esos espacios. Y la identidad de los institutos centrales en la capital de los años 80 era una identidad fuerte que movilizaba a la Queche, el Central, Comercio, Belén. Todo eso fue destruido. Miremos la San Carlos, cómo estamos siendo destruidos con la imposición de representantes que son fuentes de conflicto dentro de los espacios de convivencia. Y los espacios institucionales también nos hacen crear pertenencia, ¿verdad? Y fluir dentro de ellos y poder ser acogido, incorporado. No sucede cuando uno llega a una manifestación, por ejemplo, y siente que todo el mundo lo mira así, ¿y este quién es? Entonces mejor dice uno, mejor si uno es fuente de sospecha, mejor no llega, ¿verdad? Entonces tenemos incorporadas lo que decía Trudy, dinámicas de poder y de control que nos hacen pensar siempre en fuentes de sospecha, que somos desestabilizadores, que vamos a operar en función no sé, pero genera el individualismo total, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensar que hay núcleos de sentido, de pertenencia y que podemos incorporar e integrar a los que vienen en lugar de los que vienen, que están siempre va a haber poblaciones desplazándose? ¿Cómo no nos instrumentalizan siendo desplazados y ocupando el espacio de los otros? Y cómo esos que tienen algún núcleo de sentido pueden incorporar a estos que andan circulando, porque tal vez su existencia funciona así, ¿verdad? En el sentido de la circulación. Para mí, por eso la tensión principal y fuente de manejo del poder es cómo se manejan a los que tienen necesidad de moverse y los que encuentran lugares de arraigo y que generan núcleos de sentido en ese arraigo, ¿verdad? Y que lo ladino y lo indígena, pues, son categorías fijas que no nos permiten pensar en otros términos, ¿verdad? Aquí. No sé si va a llegar hasta ahí. Gracias, buenos días. Yo estoy pensando bastante en esta cuestión de lo relativo que son las identidades, ¿verdad? Y en cómo esa identificación es aprendida. Me vino a la mente un recuerdo de quizás tercero primaria, que llegaron al colegio y preguntaron, miren quiénes son católicos porque van a poner la ceniza. Y yo así como, ¿seré católico o no seré católico, verdad? Bueno, si hay que salir de la clase, me voy. Y cuando llegó mi mamá a traerme, es como, me pusieron esto, sí soy católico, ¿verdad? Y como, sí, sos católico. Pero digamos, hay un aprendizaje de esa identidad católica, ahora soy ateo, pero digamos, esa crianza de decir, sos católico, sos guatemalteco, sos, etcétera, ¿verdad? Creo que ha disminuido, ¿verdad? Ayer comentaba que en una encuesta hecha de estudiantes de psicología hay dudas, ¿verdad? De gente diciendo, no sé si soy mestizo o soy ladino.
¿verdad? Como no sé cuál es la diferencia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que en casa no hay una discusión, no hay una plática, no hay un, si quieren decir, adoctrinamiento, ¿verdad? Pero no hay una construcción identitaria de nosotros somos, ¿verdad? O nosotros venimos de. De igual modo, no hay una identidad, estoy hablando de la misma encuesta, sobre si es alguien de derecha o de izquierda. El 40% dijo no sé qué es izquierda y qué es derecha, entonces mejor no respondo. Y el otro 35% dijo yo sí sé qué es derecha y qué es izquierda, pero no me identifico con ninguna, ¿verdad? Digamos, hay poca discusión sobre nuestras identidades. Y ayer nos planteaba Cristian una cuestión más, ¿verdad? En cuál es la frontera entre lo urbano y lo rural, porque además hemos crecido bajo esas categorías, ¿no? Identitarias. Entonces, ese montón de cosas, ese montón de identidades que yo puedo tener y que en teoría se han construido desde dinámicas familiares, escolares, sociales, ¿verdad? Porque también hay como una reivindicación, a propósito, ¿no? Ahora de decir, pues soy de la Betania, ¿verdad? Que no es lo mismo que decir que soy de la zona 7. Porque en la zona 7 ya hay más ambigüedades, ¿verdad? Hay varias zonas 7, ¿verdad? Sí. Pero por el otro lado, a nivel personal, también vivimos mucho como la relatividad de las identidades, un poco a partir de la experiencia que comentaba Alejandra, lo reconozco, cuando estamos fuera de, ¿verdad? Cuando decir la Betania es como, la Betania aquí no es algo, ¿verdad? Cuando estamos en otra ciudad, cuando estamos en otro país, o por ejemplo en el caso de Estados Unidos, cuando allá somos mexicanos del sur, ¿verdad? O latinos genéricos, o etcétera. Pero esta reflexión me llevó a otro texto que plantea que la construcción de la identidad blanca en Estados Unidos pasó también por un blanqueamiento de grupos de migrantes que no se consideraban a sí mismos blancos, ¿verdad? Irlandeses, italianos, alemanes, que, o sea, la intención de estas familias en la construcción de sus hijos era, nosotros somos irlandeses, ¿verdad? Vivimos aquí, pero somos irlandeses. Y hubo estrategias del Estado de decir, ustedes son blancos, ¿verdad? Porque todos los que venimos de Europa y bla, 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 ¿verdad? Hay como generar este mito, que yo creo que es una cosa que el pueblo ladino no tenemos, ¿verdad? Nuestro mito fundacional es un poco como, pues nos hallamos recorriendo esto, ¿verdad? Y luego nos juntamos ahí en la zona 1 y decidimos ser ladinos. O sea, como que no hay una historia y entonces tampoco hay un orgullo familiar para decir, ¿verdad? Como sí puede haber en Somos de Palín, o ayer se usó esta expresión, somos una familia de abolengo, ¿verdad? Tenemos 100 años de estar viviendo en el pueblo que sea, ¿verdad? Creo que ahí como que nos falta esta historia que además necesitaría la mirada del Estado y una legitimización social, ¿verdad? Somos de la Betania que se alzó, ¿verdad? Etcétera, como esta identidad grata, ¿verdad? Que se muestra con orgullo, aunque luego se diluya frente a otras, ¿verdad? Y con lo de étnico, era la expresión. En una encuesta que hicimos en 2018 en la universidad, eran 830 hombres y alguien respondió, soy guatemalteco, porque después de 500 años de mestizaje, hay una sola identidad. Para mí eso era étnico, ¿verdad? Es decir, claro, hay un discurso sobre la nacionalidad como equivalente a la etnia y a la cultura, ¿verdad? Que me parece, al final llena los vacíos, ¿verdad? De todo lo que no hemos logrado construirnos como sujetos y como grupos. Se llenan con cualquier otra categoría, ¿verdad? También he escuchado a gente diciendo, yo soy occidental, ¿verdad? Así como mi cultura es la de Occidente, ¿verdad? Uso pantalón de lona, uso playera, consumo las marcas, ¿verdad? Vivo en redes y esa es mi identidad. Y es como, bueno, man, o sea, esa autoidentificación que vamos a hacer. Gracias. Gracias, Herbert. Este lugar está bueno si se quieren venir a sentar aquí para... Gracias. Bueno, pues yo quisiera valorar muchísimo este espacio de discusión, de reflexión,
Y pues esa relación también que se daba ayer, ¿verdad? Con esta institución del Estado, es decir, está de línea acá. ¿Y qué refleja esto, verdad? Cuando las ciencias sociales han estado tan ocultas, tan atrás, ¿verdad? Tan ignoradas. Llegar al límite de que la carrera de sociología está a punto de perderse en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Es porque tampoco se valora, digamos, ese aporte desde las ciencias sociales. Así que esas relaciones definitivamente son totalmente importantes, y si los pequeños grupos acá que estamos en estas reflexiones, que muchas veces ni siquiera los hemos llevado a los espacios más pequeños que son nuestros hogares, ¿verdad? Reconociendo de dónde venimos y cómo nos conformamos y cómo nos autoidentificamos, cómo también somos el reflejo, o cómo este tipo de estadísticas que se hacen son el reflejo de lo que somos, ¿verdad? Pero ¿bajo qué categorías? ¿Cómo se clasifican esas categorías, verdad? ¿Y a partir de qué, digo? Porque luego nos muestran números y veíamos como la cantidad de vacíos que representaban esas imágenes el día de ayer, no solamente vacíos en la cuestión de categorías, sino también en los lapsos de tiempo, ¿verdad? En lo que toda la sociedad es tan cambiante y queda invisible totalmente, ¿verdad? Esa diversidad que somos. Entonces, yo de verdad aplaudo este esfuerzo que se está haciendo y la buena participación hoy acá también, igual en las redes y demás, y que podamos ser más personas que sigamos cuestionándonos este tipo de... Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Ya. Se me olvidó decir con lo que comentaste de que la gente dice no politicemos esto no es político. Eso es una posición política. Solo quería decir eso. Eso es una posición política, así que... Es que hablamos brevemente con Ishkik también de cómo hace unos años, cuando se trató también de posicionar el tema del mestizaje o ser mestizo como alguien que no era el enemigo o el opresor, etcétera, que a mí me generaba mucha incomodidad esa conversación, porque era también borrar la historia de los privilegios que habían llevado a una persona a poderse nombrar algo que no era indígena. Y creo que es parte de eso de lo aétnico. Lo aétnico es quitarse responsabilidad sobre la historia que nos ha traído a un lugar en donde solo con aparecer y parecer de cierta forma tenemos ciertas ventajas sobre otras. Y por eso yo vuelvo a mi ejercicio en Congo, porque en Congo no había forma de pretender que yo no tenía un privilegio. Entonces, al momento de ir a pagar el teléfono, había una larga fila de congoleños y ellos solitos me decían, no pase usted primero. Yo, no, voy a hacer la cola, no pase usted primero. Así, ¿verdad? Había un debate, porque inclusive ellos sentían como que los iban a castigar si alguien llegaba y miraba que la persona blanca estaba al final de la cola. Que en Guatemala, como que uno piensa que lo puede disimular más, pero realmente no, en cómo hablo, mi acento, la rapidez con la que hablo español, mis comportamientos, mis hábitos alimenticios, cómo reacciono a las personas. Por ejemplo, el que cuando somos personas de la capital lo saben, porque cuando entramos a un restaurante no le decimos buen provecho al resto de comensales, ¿verdad? Y hay muchos pequeños detalles de cómo demarcamos que somos extranjeros en ciertos espacios, pero extranjeros con privilegios, extranjeros con poder, que van a poder dar órdenes, van a poder exigir ciertas cosas que las otras personas no las van a poder dar. Y en lo cotidiano, todos los días hay docenas de experiencias en donde ejercitamos implícitamente esos privilegios que tú decías, que no se pueden dejar de asumir, porque no es que yo sea responsable de la opresión de, no sé, mi tatarabuelo ladino que se quedó con una finca. Pero sí que hago con esa información, y sí que hago con los privilegios que partieron de esa expropiación. Esa decisión está ahí, pero es muy incómoda, porque entonces
Ya no es solo tu talento del mito capitalista que te hizo salir adelante, es que podrías ser un estudiante talentoso, pero eras blanco, capitalino, hombre de la ciudad, con X, Y, Z, ¿verdad? Es una cantidad de condiciones que te ponen en un lugar versus las otras personas, y creo que la identidad también tiene un elemento de responsabilidad y de tenerla explícita en nuestra cabeza, porque también las personas lo notan a uno. Y mi otra experiencia con personas de ascendencia africana era con narcotraficantes en Baltimore, cuando yo acababa de terminar la maestría, y yo era la etnógrafa de estos narcos, y donde había muchos blancos y pocos negros, ¿verdad? Pero digamos que con los blancos tenía una relación de blancos. Con los que eran los afrodescendientes me decían, es que tú sos blanca, pero no sos blanca. Y su criterio partía de que a mí me daba igual de miedo la policía que a ellos. O sea, yo venía con el pánico a las fuerzas del orden de Guatemala, y cuando mirábamos un puesto de registro, yo agarraba otro camino, naturalmente, evadía el retén. Y entonces me decían, sí, es que sos, pero no sos. Y todo venía de nuestra relación con las fuerzas del orden. Y esa es una relación de poder, de miedo, de historia, etcétera, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es un ejemplo de, no era solo el fenotipo, sino era cómo este fenotipo se comporta en un espacio. Y entonces la blancura, la morenitud y lo que sea, tiene un rol que jugar, pero luego es el resto de cosas que nos adornan, ¿verdad? Bueno, gracias. Ya a mí me quedan dos ideas de este espacio de hoy en la mañana. Una frase que dijo Trudy, tenemos que asumir nuestra posición subjetiva, y una frase que dice Alejandra, la idea ficticia, le agrego yo, de que mi privilegio podía pasar desapercibido. El llamado para cuando vengan a las segundas jornadas en septiembre es que lo político de estar aquí y de estar debatiendo estas cuestiones y estarnos preguntando todo esto, precisamente tiene que ver con cómo trabajamos. Ya llegar a la identidad es mucho, ¿verdad? Cómo trabajamos nuestras subjetividades y cómo nos posicionamos desde el privilegio, desde un lugar que no ha sido nombrado, porque también existen mitos en relación a que si yo soy de la sociedad civil, si yo soy de las ciencias sociales, yo soy de la Universidad de San Carlos, voy a todas las manifestaciones, y si soy feminista o soy de las organizaciones no sé qué, yo no soy racista, ¿verdad? O yo no tengo privilegios, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa, y creo que las dos jornadas que vienen van en esta línea, es cómo hacemos para empezarnos a posicionar, no desde la retórica de que qué interesante la historia ladina, ¿verdad? Sino desde esta historia, cómo me concierne a mí, ¿verdad? Cómo yo descubro y encuentro que aunque sea tirado con onda, ¿verdad? La historia a la que yo pertenezco pertenece a una historia política, económica, social, cultural, ¿verdad? Y eso no ha sido necesariamente solo, no porque yo tenga una ancestra maya o afrodescendiente, a lo mejor soy un poco menos, ¿verdad? Sino que hay subjetividades que, bueno, en general, yo diría que los guatemaltecos ni siquiera nos topamos con nuestras subjetividades porque siempre la andamos huyendo. Entonces, solo que ahora nos tocó, nos toca a nosotras y a nosotros cómo posicionarnos desde un lugar que no es cómodo, pero ¿quién ha dicho que la comodidad es transformadora, verdad? La comodidad siempre nos ancla en lugares de donde tenemos que salir porque no es
tampoco algo permanente. Entonces, el sentido de estas jornadas, solo lo quería mencionar, pues es decirles que estén pendientes de las redes sociales, que en septiembre vamos a hacer la segunda jornada, que vienen otras perspectivas interesantes para seguir profundizando en estos temas, y que es tiempo de que suceda. Así como le llegó al censo, que al final entendieron después de los acuerdos de paz que tenían que poner no sé qué, bueno, como que nosotras, y yo creo que por eso nos juntamos, ¿verdad? Sí. Para empezar a generar este espacio, es tiempo de que nos empecemos a posicionar con la responsabilidad personal que decía Trudy, pero no solo ya a hablar de los otros, ¿verdad? Sino hablar desde el lugar situado en donde estamos, y esa es la intención. Entonces, muchísimas gracias por su participación, gracias Trudy, gracias Alejandra, gracias Isabel, gracias al compañero del INE que vino ayer, gracias a ustedes por haber estado, y gracias a todas las personas de las redes que nos siguen y que van a seguir viendo la emisión. Así que bueno, les esperamos y buen provecho.